Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 9 de diciembre del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Froilán? ¿Qué tal, Diana? Saludos, amigos. Comenzamos y lo hacemos como de costumbre, presentándoles nuestros titulares. Insta Díaz-Canel a la participación popular en la transformación de los barrios y fortalecer la producción de alimentos en las tunas. Aprueba Consejo de Estado nuevo decreto ley sobre sistema de trabajo de los cuadros del Estado y el Gobierno. Inician sesiones del Foro Virtual Antiimperialista en Defensa de los Pueblos. Será Cuba nuevamente sede de la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. Ya comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realiza hoy una visita de trabajo a la provincia de Las Tunas, acompañado por el miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros, Roberto Morales Ojeda, y del viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, constataron la estrategia para la transformación de los barrios de la ciudad en aras de mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Díaz-Canel se interesó en las acciones que se ejecutan en el reparto El México de la circunscripción 13 del municipio capital, con el objetivo de revitalizar la comunidad y fortalecer el papel del poder popular en la base. El Consejo de Estado aprobó un nuevo decreto ley en su sesión de este miércoles, encabezada por el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y con la participación del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Miguel Mario Cabrera Castellanos, jefe de la Dirección de Cuadros del Estado y del Gobierno, presentó la propuesta de disposición normativa modificativa del artículo 18 del decreto ley número 13 sobre el sistema de trabajo con los cuadros del Estado y el Gobierno y sus reservas del 18 de junio de 2020. Este nuevo decreto ley establece que puede aprobarse excepcionalmente por el presidente de la República el desempeño en un cargo de cuadro a una persona que posea otra ciudadanía, además de la cubana, a propuesta de la autoridad correspondiente, salvo los supuestos previstos en la ley. Los integrantes de este órgano analizaron también los 4 proyectos de leyes que se someterán a consideración de los diputados en el 8º periodo ordinario de sesiones de la 9ª legislatura del Parlamento cubano, convocado a partir del próximo 21 de diciembre. Al respecto, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, expuso las peculiaridades de los proyectos de leyes de los tribunales militares y del proceso penal militar, mientras que Samuel Rodiles Planas, titular del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, detalló las características de la propuesta de disposición normativa del ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo. Por su parte, Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, presentó el proyecto de Código de las Familias con el propósito de que se someta a consideración de los diputados previo a la consulta popular que sobre este debe realizarse en cumplimiento de la disposición transitoria 11ª de la Constitución de la República de Cuba. El Ministerio de Salud Pública informó este jueves la detección de 81 nuevas muestras positivas de COVID-19, mientras no se reportaron fallecidos por esta enfermedad durante la jornada. Las provincias con el mayor número de casos fueron Holguín con 20 nuevos casos, Las Tunas con 13 y Villa Clara con 11. En las instituciones hospitalarias del país se mantienen 401 pacientes activos, de ellos 388 evolucionan clínicamente estables, mientras otros 13 se atienden en las terapias intensivas, según informó el MINSAP en su portal web. Y como se ha informado a la población, a partir de la aparición de la variante Omicron del virus SARS-CoV-2, se incrementaron las medidas de vigilancia epidemiológica en nuestro país sobre los viajeros internacionales.
con énfasis particular en aquellos procedentes de los países que han reportado casos de esta variante. Y el pasado 27 de noviembre arribó al país un viajero, colaborador de la salud procedente de Mozambique, asintomático, trasladándose hacia Pinar del Río, provincia donde reside. El 28 de noviembre presentó febrícula y dolor de garganta, acudiendo inmediatamente al área de salud, donde se le realizó el test de antígeno que resulta positivo y fue ingresado acorde al protocolo establecido en el Hospital León Cuervo Rubio. Ese mismo día se realiza PCR-RT resultando positivo al SARS-CoV-2 y se envía la muestra al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí para su secuenciación. Luego de 5 días de evolución del paciente en el hospital, se realiza PCR-RT evolutivo que resulta negativo y es dado de alta asintomático. En el día de ayer concluye la secuenciación de la muestra positiva, confirmándose la variante Omicron del SARS-CoV-2. Como resultado del estudio epidemiológico se identificaron 16 contactos extradomiciliarios y 2 intradomiciliarios, los cuales se encuentran asintomáticos y negativos al PCR realizado. Se mantiene la vigilancia epidemiológica sobre los contactos, la comunidad y el reforzamiento de las medidas de control sanitario internacional. ¿Sabe usted los trastornos relacionados con el consumo de la aspirina en personas con problemas cardiovasculares? Más adelante en este noticiero ofreceremos la recomendación de los especialistas. Hoy comienza sus sesiones desde Cuba el Foro Virtual Antiimperialista en Defensa de los Pueblos. El evento hace un llamado a la unidad para enfrentar la injerencia, el colonialismo, la ocupación extranjera y todas las formas de discriminación. Organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones de la mayor de las Antillas convocaron al foro, que será transmitido en vivo por la página web del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. El mismo tiene como propósito establecer un espacio de articulación y solidaridad. Además, condena al imperialismo, principal responsable de las violaciones de los derechos humanos en el mundo. También se denuncia la imposición de patrones occidentales que intentan borrar las identidades nacionales, así como una fuerte guerra cultural y mediática que subvierte las realidades y aleja a los pueblos de sus históricos reclamos. Buenas tardes. Más de 100 países participan este jueves y viernes en la conferencia virtual Cumbre para la Democracia, auspiciada por el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en lo que sus críticos consideran una arriesgada apuesta. En su cuenta de la red social Twitter, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, escribió en inglés y en español: la convocatoria selectiva a una cumbre que dice ser sobre democracia es muestra de la debilidad de Estados Unidos, incapaz de encarar en la ONU el desprestigio y aislamiento de su política exterior. Rodríguez Parrilla hace referencia a esa llamada Cumbre para la Democracia, una controversial iniciativa destinada a imponer normas de conducta para la exportación de herramientas de vigilancia a determinados países. El encuentro es apreciado como un intento de pulsar el enfrentamiento con China y Rusia, naciones con gobiernos elegidos legítimamente y a los cuales Washington acusa de violadores de los derechos humanos. Pero les propongo ver el siguiente reporte de Russia Today. Si ponemos el foco en Latinoamérica, cabe destacar que entre los invitados que suscitan dudas está Brasil y a nivel individual Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente de Venezuela en el año 2019 y hoy en día sigue sin haber sido reconocido como tal por una gran mayoría de países. Esto contrasta con el hecho de que Estados Unidos no ha invitado a ninguno de los países del Triángulo Norte, según el asesor para asuntos hemisféricos, porque sus gobiernos han llevado a cabo actividades muy preocupantes. Aún así, el presidente guatemalteco ha dicho que su gobierno seguirá siendo un aliado y amigo de Estados Unidos, aunque existen algunos funcionarios de esta administración que no lo entiendan. Uno de los que más ha puesto el grito en el cielo por haber sido excluido de la Cumbre por la Democracia
democracia es Hungría, el único miembro de la Unión Europea que Washington ha dejado fuera. Otras de las naciones que han quedado excluidas han sido Egipto, Turquía y, como era de esperar, Rusia y China. En este sentido, los embajadores en Estados Unidos de esos dos países publicaron un artículo de opinión acusando a la administración Biden de promover una mentalidad de Guerra Fría. En el caso de China, además, ha enfurecido especialmente la decisión de Estados Unidos de incluir a Taiwán. Vamos a Chile, donde los candidatos a la presidencia Gabriel Boric y José Antonio Kast realizaron ajustes en sus programas con vistas a conquistar mayor universo de votantes cuando faltan apenas 10 días para el balotaje. El 19 de diciembre deberán medirse en las urnas el aspirante de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad y el de ultraderecha Partido Republicano, respectivamente, en unos comicios donde está en juego dos proyectos de país diametralmente opuestos. Tras recibir una serie de propuestas de su consejo de asesores, Boric presentó un programa de crecimiento económico, el cual prevé lograr una consolidación fiscal que permite estabilizar la deuda, recuperar el empleo, sobre todo el de las mujeres y los jóvenes, y modernizar el Estado. Por su parte, el aspirante de la ultraderecha presentó un nuevo programa de gobierno denominado Plan para el Futuro de Chile, que en opinión de los expertos lo que busca es aplacar las críticas a su proyecto original. Y en Ecuador, el legislativo aprobó el miércoles un exhorto para que el jefe de Estado acuda a una sesión del Pleno relacionada con los Pandora Papers. En la entrevista con medios locales de prensa en la sede del Gobierno Nacional, el mandatario consideró innecesaria su asistencia al Parlamento, pese a un exhorto aprobado la víspera para que aclare ante el Pleno dudas acerca de sus supuestos nexos con empresas en territorios offshore. Lasso aparece en una lista, recordemos, de figuras internacionales relacionadas con bienes, capital y compañías en paraísos fiscales que emitió en octubre pasado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación bajo el nombre de Pandora Papers. Y las conversaciones entre Irán y los signatarios que todavía quedan en el Acuerdo Nuclear 2015 se han reanudado este jueves en Viena, Austria. El jefe negociador iraní en las conversaciones de Viena, Ali Bagheri Kani, y el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, copresidente de la reunión de la Comisión Conjunta del Acuerdo Nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, han sostenido un encuentro al inicio de esta nueva tanda de conversaciones en la capital austriaca. Las negociaciones entre Irán y el Grupo 4+1, entiéndase Reino Unido, Francia, Rusia, China, más Alemania, destinadas a eliminar las sanciones antiiraníes y volver a encarrilar el PIAC, se han retomado después de una pausa de unos días luego de que la Troika Europea haya solicitado regresar a sus capitales para consultar dos borradores de propuestas presentados por Teherán el jueves pasado. Así termino, ahora continúen con otras informaciones. Cuba será sede este 14 de diciembre de la 20ª cumbre del ALBA TCP y justo cuando llega a su aniversario 17 de fundación. Los principales temas de la agenda de esta nueva cita serán las perspectivas de un fortalecimiento de la alianza y otros temas cardinales para nuestras naciones. También se reafirmará el compromiso con la unidad e integración, se impartirán opiniones y puntos de vista sobre el desarrollo de nuestras naciones en la actual coyuntura y para la creación de estrategias conjuntas que nos permitan enfrentar las adversas condiciones en la etapa post-pandemia. Esta cumbre permitirá evaluar las acciones para garantizar la paz y la estabilidad regional, así como la concertación política para impedir la intromisión en nuestros asuntos internos. La pandemia será el eje de los debates, pero siempre teniendo en cuenta que la COVID-19 solo ha agudizado los problemas que ya enfrentábamos. A pesar de la aún compleja situación con los fármacos en Cuba, muchos especialistas detectaron la automedicación con aspirina para prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿Qué recomiendan los médicos? ¿Cómo evitar los trastornos relacionados con el corazón? Lo explicamos en este reporte. Cada vez más resultan habituales los mensajes que en el ecosistema de Internet promueven el uso de fármacos para evitar algunos padecimientos como los vinculados al corazón.
Por ejemplo, automedicarse con aspirina de manera profiláctica o preventiva es uno de los problemas detectados hoy también en la población cubana por doctores como Juan Proías, quien es el jefe del Grupo Nacional de Cardiología y ejerce su especialidad en el Hospital Hermanos Ameijeiras. Los últimos avances de la ciencia cardiológica han demostrado que la aspirina tomada de forma profiláctica tiene más riesgo que beneficio en personas de más de 60 años de edad. Como esto es una práctica muy extendida entre la población, es necesario por las organizaciones de cardiología acudir a los medios para poder difundir este mensaje, porque evita problemas de sangramiento en los pacientes que ingieren la aspirina. Por supuesto, las personas que padecen un tipo de enfermedad vascular y cuentan con indicaciones médicas deben ingerirla como parte del tratamiento recomendado, pues entre otras ventajas, este fármaco tiene efectos muy positivos como el anticoagulante, sobre todo en el grupo de mayores de 60 años de edad. Inclusive en pacientes con enfermedad secundaria, con insuficiencia cardíaca, hay recientes reportes que los pacientes que toman aspirina y tienen insuficiencia cardíaca tienen un peor pronóstico que los que no la toman. Quiere decir que por lo tanto se impone la necesidad de que sea el médico de forma individualizada y de acuerdo a la patología que tiene el paciente se le indique. Por otro lado, el doctor Proías también recuerda el impacto negativo que ha tenido la COVID-19 para la mayoría de las consultas del sistema de salud, incluso las destinadas a las enfermedades cardiovasculares, algo que debe transformarse de manera paulatina, sobre todo si tenemos en cuenta el incremento de los pacientes con estas dolencias en el país. La epidemia del COVID ha reforzado el efecto negativo de estas enfermedades cardiovasculares por diferentes razones obvias, sobre todo también la disminución de la movilidad, la tensión, el poco control de los factores de riesgo, que implica un incremento de la mortalidad cardiovascular en el mundo. Las enfermedades cardiovasculares no se resuelven solamente con acciones médicas, sino con acciones preventivas, evitar que la enfermedad ocurra. La actividad física sistemática, evitar hábitos dañinos como el cigarro y el alcohol y otras medidas conocidas forman parte del control de los factores de riesgo ante los padecimientos en el campo de la cardiología. Acciones preventivas para nuestro bienestar. Cristel Aspillaga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Han disminuido las lluvias en el territorio nacional. Los registros son poco significativos. La influencia anticiclónica se refuerza sobre todo el país. Fíjense que tenemos muy poca nubosidad hasta ahora cruzando territorio nacional. Así estaremos en las próximas horas. O sea, estará el cielo parcialmente nublado en todo el país. Nublado ocasionalmente en alguna localidad. Muy baja la probabilidad de lluvia. Pudiera correr aislados chubascos en el norte de Guantánamo. En cuanto a la noche, disminución de la nubosidad, la probabilidad de lluvia. Fíjense, muy poca nubosidad en todo el territorio nacional. Temperaturas hoy máximas en el entorno de los 30 y hasta 33 grados Celsius en casi todo el país, superiores en las provincias del sur oriental, donde debe llegar hasta 34 grados Celsius en la provincia de Granma. En la noche, las temperaturas con valores desde 23 hasta 26 grados Celsius, puede llegar a 27 grados, fíjense, en la provincia de Santiago de Cuba. Los vientos variables débiles ya desde la tarde comienzan a soplar del nordeste al este, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora superiores en zonas de la costa norte, principalmente de la parte oriental. En el mar se mantiene el poco oleaje en ambos litorales orientales, en todo el litoral norte, y la mar tranquila en todo el resto del litoral sur. En resumen, mis amigos, poco cambio en las condiciones meteorológicas, baja la probabilidad de lluvia y temperaturas en ascenso. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, vamos a cuidarnos todos y hasta mañana. En el municipio de Matanzas fomentan el desarrollo de polos productivos para dinamizar y diversificar la producción agropecuaria. La meta es acercar más alimentos al pueblo y suplir la alta demanda de aquellos productos que llegan del campo. El periodista Karel Ricardo Roque tiene los detalles en el siguiente reportaje. La naturaleza bendice las tierras de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Ceiba Mocha, subordinada a la empresa agroforestal Matanzas. En sus 207 hectáreas crece el rendimiento agrícola de más de 15 especies de granos y hortalizas. Lo primero es tener una rotación
de cultivos varios, de yuca, que tenga un ciclo hasta de 6 o 7 meses en cosecha la producción. Lo otro, el frijol, no sembrarlos todos juntos, pues tener escalonadamente, y por eso hoy la UPC ha ido teniendo resultados. Por eso hoy la UPC no ha caído en deuda bancaria, porque todos los meses estamos en producción, lo mismo de yuca, plátano, calabaza, boniato, y ahora vamos a enfrentar una campaña de buen rendimiento, que es el frijol, la col y el tomate. La unidad, con un significativo aporte al autoabastecimiento municipal, suministra alimentos a mercados agropecuarios y hospitales, así como afianza nuevos contratos con hoteles del mayor destino de sol y playa de Cuba. La UPC el año pasado terminó con 1.000 toneladas, este año el compromiso de esta UPC es 1.500 toneladas y las vamos a cumplir y las vamos a sobrecumplir. La aplicación de medios biológicos y microorganismos eficientes para combatir plagas, el empleo de sistema de riego unido a la ayuda de créditos bancarios contribuyen al desarrollo productivo de la entidad. Yo les exhorto a todos los presidentes de cooperativas, UPC, CSS, que se presenten a los créditos bancarios, que por ahí hay un margen para ir viviendo las cooperativas. Eso es una de las partes de que esta UPC hoy no ha caído en quiebra, no ha caído, trabajamos con crédito, tenemos la posibilidad de comprar todas las semillas, los productos químicos, y ahí son los resultados. Por eso esta UPC lleva más de 3 años hoy teniendo resultados. Hacer producir la tierra de la UPC Ceiba Mocha no es tarea sencilla, pero sus más de 150 trabajadores apuestan por hacer de esta occidental provincia una de las más productivas del país. Aprovechar las bondades del surco mediante la diversificación e intercalamiento de cultivos representa prioridad en los campos de la UPC Ceiba Mocha. En estos sembrados vinculan la ciencia con métodos tradicionales para llevar más alimentos a la mesa de los matanceros. Karel Ricardo Roque, Sistema Informativo. Cuba brinda una educación inclusiva y equitativa a todos los niños sin importar origen, discapacidad o color de la piel. En los minutos finales de esta emisión compartiremos una historia que nos acerca a este tema. Este viernes tendrá lugar de manera virtual el Consejo Supremo Económico Euroasiático en Almaty, República de Kazajistán. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, intervendrá en el Consejo como Estado observador, condición que recibió la mayor de las Antillas ante la Unión en diciembre del año 2020. El Consejo es el órgano supremo de la Unión Económica Euroasiática y está formado por los jefes de los Estados miembros de esta organización. Próximamente viajará a Cuba el ministro de Integración y Macroeconomía de la Comisión Económica Euroasiática, Sergei Glaziev. Durante su visita tendrá lugar la segunda sesión de la Comisión Conjunta con la Comisión Económica y se firmará el Plan Conjunto de Colaboración entre Cuba y la Unión Económica Euroasiática para el periodo 2021-2025. Continuamos con otras informaciones. El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, aseguró que ya se aprecian señales de recuperación de la industria turística cubana desde la reapertura de fronteras el pasado 15 de noviembre. Las declaraciones de García Granda tuvieron lugar durante la conferencia de prensa ante medios nacionales y extranjeros acreditados a la bolsa turística Destinos Gaviota, que tiene por sede Cayo Santa María. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, continúan las sesiones de esta bolsa turística Destinos Gaviota, ya en su tercera edición. Y en la sesión matutina de hoy fue noticia la conferencia de prensa del ministro del sector, Juan Carlos García Granda, con la prensa nacional y extranjera acreditada al evento. Uno de los puntos más importantes de este encuentro fue la progresiva recuperación de los flujos turísticos hacia nuestro país. Escuchemos las declaraciones del ministro. Es un hecho que los últimos 15 días de apertura convirtieron el mes de noviembre en el mejor mes del año. O sea, hablamos de más de 50.000 visitantes en Cuba. Sabemos que no es mucho, 50.000 visitantes, pero en todo el año habíamos recibido un poquitico más de 100.000, ¿me entiendes? Y en apertura esos 15 días. Canadá nos tiene 45 vuelos semanales llegando
Canadá es nuestro principal destino, apostamos por Rusia. Por otra parte, en un contexto internacional complejo signado todavía por la pandemia y un aumento de la competitividad entre los destinos, es muy importante ajustar a estas nuevas condiciones las estrategias de comercialización del turismo cubano. Escuchemos. Hay que restablecer la confianza de nuestros socios, de nuestros turoperadores. Tenemos que reactivar la promoción, ¿verdad? La comunicación efectiva, y hay que llegar entonces a restablecer la confianza de los consumidores. Hay que comunicar los protocolos, hay que tratar de trabajar para internacionalizar los protocolos. Hoy confunden mucho a los clientes y tienen que buscar mucho más que antes, ya no solo saber qué atributos van a encontrar en el destino, sino qué protocolos hay en ese destino. En horas de la tarde también será noticia la presentación por parte de cadenas hoteleras nacionales y extranjeras de sus novedades en el contexto de esta tercera bolsa turística Destinos Gaviota. Nosotros continuaremos desde acá contándoles todo lo que suceda durante el evento. Carlos Ramos y Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, tiempo para los deportes en la emisión del mediodía. Los cubanos Marlon Yang y Roberlandi Simón lideraron al Cucine Lube Civitanova en la victoria 3-0 sobre el UPCN San Juan en el Campeonato Mundial de Clubes de Voleibol que se celebra en Brasil. El joven Yang terminó como máximo anotador de su equipo con 14 puntos, con 8 ataques efectivos, 3 bloqueos e igual cantidad en servicio. En tanto, Simón sumó 10 tantos, incluidos 5 muros. Hoy, el Lube jugará su segundo y último choque de la fase de grupos frente al club Fonbich, que derrotó previamente al San Juan. Por la otra llave, el Sada Cruzeiro de Miguel Ángel López se enfrenta al Trentino en su segundo compromiso de la justa, luego del primer éxito sobre Sirjan, donde el Cienfuegueros resultó el más valioso del encuentro. Y los Juegos Panamericanos de la Juventud se celebraron en la ciudad colombiana de Cali, conocida como la capital deportiva de América por la masividad que posee en la práctica del ejercicio físico espontáneo. Veamos detalles en el siguiente reporte. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Al caminar por las calles de Cali, te das cuenta enseguida que esa hermosa urbe colombiana es muy deportiva. Los caleños practican mucho deporte y lo hacen a toda hora. Los niños tienen aspiraciones en el alto rendimiento y los adultos de diversas edades se preocupan por su estética personal y asumen la práctica del ejercicio físico como fuente de salud y bienestar. Hasta los niños tienen la oportunidad de practicar todo tipo de deporte. En este caso los chicos están practicando lo que es el atletismo. Ahí también se les incluye a ellos lo que es la marcha. Corro mucho y me encanta correr. ¿Y entonces cuáles son tus metas? Seguir adelante con la carrera del atletismo. ¿Y por qué te gusta el atletismo? Porque es mi futuro, es mi pasión, correr, me gusta mucho. ¿Y lo haces todos los días? Sí. A Cali le llaman la capital deportiva de América y no precisamente por organizar estos Juegos continentales. No voy a entrar a comparar con otras localidades de nuestra área geográfica qué territorio es más deportivo o no, pero por lo visto en Cali, esa ciudad colombiana está entre las primeras en el ranking de la actividad deportiva espontánea. Sus pobladores disfrutan del ejercicio físico tanto como la salsa. Pavel Otero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Fútbol Club Barcelona jugará en la Liga Europa 17 años después de su última participación, luego de la estrepitosa caída 3-0 ante Bayern Múnich en la conclusión de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Lo vivido en territorio alemán se puede considerar una muerte anunciada. Al parecer, esta será una temporada de pocas alegrías para los aficionados culés. Hem de remar tots en la mateixa direcció. És un resultat que avui doncs, estem tots tristos, però endavant i a seguir treballant per revertir aquesta situació tan esportiva com financera. Es la realidad y hay que afrontarla. No nos queda otra que afrontarla, que rebelarnos y que sirva esto de un punto de inflexión para ir para arriba. Así de claro se mostraba Xavi tras ver cómo el Barça tocaba fondo en la Champions. Su llegada al banquillo azulgrana tampoco ha servido para salvar una situación que era límite y el equipo tampoco ha dado lo que se esperaba. Es una realidad dura
pero es la que hay. No conformarnos, evidentemente, porque el Barcelona no merece estar donde estamos actualmente. Tras un inicio esperanzador, el Barça se hundió con la lesión de Jordi Alba y el primer gol de Müller. Ter Stegen también pudo hacer más en el gol de Sané y Alphonso Davies volvió a desnudar las carencias defensivas del Barça, regalando el tercero a Musiala. La derrota deja a muchos jugadores señalados y a Xavi con mucho trabajo por delante para mejorar los números de Koeman. Es un mazazo para mí como entrenador, se tiene que hacer de otra manera, con más exigencia, más amor propio, hay que cambiar cosas, está claro, ¿no? La Liga de Campeones del fútbol europeo cierra hoy con el duelo Atalanta-Villarreal, que definirá el último clasificado a los octavos de final. Al llegar a este espacio, pues estaba ganando el Villarreal 1-0. El sorteo para los octavos de final se celebra en Nyon el lunes 13 de diciembre. Los equipos clasificados son distribuidos en dependencia de su ubicación en la fase de grupos. En el bombo 1 aparecen los líderes de llave: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester United, Lille y Juventus, mientras el 2 tendrá a Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Sporting de Lisboa, Inter de Milán, Benfica, Salzburg, Chelsea y Atalanta o Villarreal. El formato plantea que no pueden enfrentarse equipos del mismo país ni que hayan coincidido en el mismo grupo. Todos estaremos pendientes a un posible duelo entre PSG y Real Madrid, con Mbappé y el regreso de Sergio Ramos al Santiago Bernabéu. También pudiera repetirse el choque de la semifinal de la temporada anterior entre los merengues y el Chelsea. Y hoy también es noticia que boxeadores cubanos pudieran insertarse al circuito profesional en 2022 con el equipo Domadores, según dijo a la emisora COCO el jefe de entrenadores Rolando Acebal. Autoridades del movimiento paralímpico de nuestro país participarán en la 20ª Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional y de la NBA. Golden State Warriors y Brooklyn Nets mantienen liderazgo en sus respectivas conferencias. Así concluye el tiempo para los deportes. Tenga una excelente jornada y mantenga la sintonía hasta el final. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Álvaro. Y el actual gobierno boliviano de Luis Arce continúa revelando información respaldada, Diana, con evidencias sobre los fraudes económicos, crímenes y conspiraciones políticas de todo tipo que se llevaron a cabo durante la administración golpista de Yanine Áñez. Y precisamente esta semana acaba de salir a la luz una presunta petición de equipos de seguridad y armamento para la policía que realizara uno de los funcionarios golpistas a las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido. Con más detalles sobre este tema, el análisis de la periodista Anisley Torres. Buenas tardes. Primero se supo que fueron Mauricio Macri y Lenín Moreno los primeros en proveer de material bélico a los golpistas bolivianos. Después se destapó el escándalo de corrupción del exministro de gobierno de Áñez, Arturo Murillo, quien sobrefacturó una compra de material antidisturbios y se embolsilló unos 2,3 millones de dólares. Hace poco se conoció de un intento de magnicidio contra Luis Arce para que no se posicionara como jefe de Estado, y la operación tenía un ABC conocido: mercenarios colombianos pagados desde contratistas privados en Miami. Y ahora se suman nuevos actores, Estados Unidos y Reino Unido, a esta componenda que cada vez más corrobora su carácter internacional e intencionalmente planificado. La pregunta es: ¿para qué o para quiénes más material de guerra? Piensen en los muertos de entonces y ahí estará la respuesta. Ciertamente los exmandatarios latinoamericanos parecieron actuar con más torpeza y dejar rastro más visible, pues hay listados con los detalles de pertrechos, carta de agradecimiento por los donativos o préstamos, porque alguien quiso hacer creer que las 5.000 granadas y cerca de 3.000 municiones de guerra enviadas por Ecuador fueron en calidad de préstamo. No se sabe cuál justificación es más absurda, si esa o la que se sacaron Macri y los suyos de debajo de la manga, de que el equipamiento era para proteger la embajada argentina. Sin embargo, los que se mostraron agradecidos fueron los militares bolivianos. Claro, con Washington y Londres la cosa no es tan descarada por el momento. Solo hay constancia de sendas cartas con la petición del material. No hay constancia hallada de si eso prosperó o no, y lo más probable es que la cosa no vaya a mayores. Estamos hablando de expertos en injerencia solapada. Pero cada nueva evidencia sirve para seguir desbaratando una narrativa impuesta a fuerzas de dominación política, donde se evita pronunciar las palabras golpe de Estado y se vende el fenómeno como el resultado de un estallido social boliviano muy endógeno. Igual pasa con la figura de Yanine Áñez, actualmente en prisión preventiva en Bolivia y con 2 procesos investigativos en curso. Lo que las auparon y pretenden proteger la venden como una víctima de la persecución política de los gobernantes
gobernantes de la izquierda en Bolivia. Tanto ella como sus defensores pasan por alto que cuando obligaron a Evo Morales a renunciar, la mismísima Áñez le aplicó de esta misma medicina. Pero dice el refranero popular que donde las dan las toman. Terrorismo y sedición son los cargos sobre el tapete ayer y hoy, ayer contra Evo y hoy contra Yanine, ayer aplaudidos y hoy cuestionados, a pesar de que se repiten esos delitos imputados. Son bien distintas las circunstancias, los procesos penales y hasta la algarabía internacional alrededor de ambos casos. Quienes lo simplifican como venganza política no se toman el trabajo de escudriñar en los hechos, más allá de discursos mediáticos. Evo Morales se postuló y ganó unas elecciones presidenciales y la oposición le armó una jugarreta para destronarlo que resultó eficaz. Si hubiese sido otro, se quedaba frente al país y daba la batalla desde su poder constitucional, voto mayoritario mediante. Sin embargo, renunció para evitar el derramamiento de sangre, que después de su salida se volvió inevitable. Si se hubiese aferrado al poder, quizás podrían indicársele los muertos posteriores, pero esos definitivamente corren a cargo de su sucesora, la desconocida convertida en centro de atención, que no imaginó que su presidencia tenía las horas contadas. Y final no tan feliz. Si bien son los expertos en temas legales los que tipifican delitos, es la gente común la que sabe y sufre los hechos. ¿Quién va a responder por los 37 asesinados, las protestas, por los centenares de lesionados, los miles de apresados? Ahí están los duros testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas que dan cuenta de las masacres, que no se trata de muertos accidentales o aislados. No solo es la responsabilidad de la gobernante de facto por ser cabeza de país, sino el criminal decreto que se le ocurrió emitir para dejar que los militares hicieran, sin miedo a consecuencias. Esa carta blanca para matar tiene su firma y la hace doblemente culpable de los actos violentos contra los bolivianos a los que debía representar y calmar en medio de la crisis. Y no es que Yanine Áñez sea importante en este minuto para la derecha continental. A estas alturas ya debería estar en el área de reciclaje porque no fue funcional a sus intereses. Solo intentan exprimirle el último jugo ahora desde el rol de víctima para embestir contra el nuevo gobierno del presidente Luis Arce, que pasa a ser el blanco de ataque como antes fuera Evo. Así como le cuento, buenas tardes. Y de América Latina vamos hasta el continente africano porque este 9 de diciembre Tanzania celebra 60 años de su independencia tras un largo pasado colonial. La hoy República Unida de Tanzania no olvida en este día la contribución cubana en la independencia de los países sudafricanos. De la relación y cooperación con la mayor de las Antillas trata el siguiente reporte. Ubicada en la costa este de África, justo debajo de la línea que marca el Ecuador, se extiende la República Unida de Tanzania. Su nombre actual nació el 26 de abril de 1964, cuando Tanganyika en 1961 y Zanzíbar en 1963 lograron independizarse del largo pasado colonial, primero alemán y después británico, y se unieron en un solo estado. El embajador de Tanzania en Cuba, excelentísimo señor Valentino Luwola, considera que la fecha recuerda la resistencia a la dominación colonial. Es el día en que rompimos las cadenas del dominio colonial y logramos ser libres después de tantos años de lucha para decidir sobre nuestro propio destino, tanto económico como social como político. Las relaciones entre ambos países datan de la década de los 60 del siglo pasado. Están unidas por la no alineación, el antiimperialismo, el panafricanismo y las luchas contra el apartheid. Sus líderes históricos, Julius Kambarage Nyerere y Fidel Castro Ruz, fueron muy cercanos. En 1977 pienso que fue el año en que el comandante Fidel Castro visitó Tanzania. Yo en aquellos momentos era un estudiante, pero veía la celebración y la fiesta que significaba la visita de Fidel Castro. El país completo estaba feliz de conocer a Fidel Castro. Estos dos líderes tenían características muy similares. Ambos luchaban por la igualdad del ser humano. En segundo lugar, eran gente que luchaba contra el imperialismo y contra la explotación, cualquiera que sea esta en el mundo. Y en el escenario mundial se conocían por las posiciones que compartían a este respecto. La República Unida de Tanzania y Cuba mantienen relaciones que tienen su máxima expresión
en la votación de una resolución que anualmente se realiza en Naciones Unidas contra el bloqueo estadounidense a Cuba. ¿Por qué lo hace? Le pregunté al embajador Moluwola y esta fue su respuesta. Un amigo que te ayuda en medio de las necesidades es un amigo verdadero. Nosotros, en momentos en que teníamos problemas y estábamos luchando por eliminar el colonialismo en el sur de África, Cuba hizo una contribución importantísima, aportando la sangre de sus propios luchadores, la vida de sus propios luchadores, para ayudarnos a nosotros a eliminar el colonialismo. Un momento difícil para nosotros, pero ahí estaba Cuba para nosotros. Si hoy Cuba tiene problemas, nosotros tenemos una gran deuda con Cuba. Tanzania continuará apoyando el esfuerzo por la eliminación del bloqueo hasta que ese bloqueo sea finalmente eliminado. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tacé. Buenas tardes, tiempo de información cultural en nuestro espacio y es noticia que la Bienal de La Habana exhibe en la Academia de San Alejandro la exposición colectiva Historia y Contemporaneidad. A su jornada de apertura asistieron la miembro del Comité Central del Partido y viceprimera ministra Inés María Chapman y el ministro de Cultura Alpidio Alonso. San Alejandro hoy es también Bienal de La Habana. Se respira que todo ha sido parte de un ambiente de creación colectiva, expresó el ministro de Cultura Alpidio Alonso. La escuela sigue manteniendo ese vigor que siempre ha tenido y es muy reconfortante sentir que la escuela con sus profesores y sus estudiantes se hayan sumado a la Bienal con este entusiasmo. Han logrado un proyecto de verdad muy creativo, muy hermoso, un rotundo mentiz a la campaña de que aquí se está coartando la libertad de creación. Los que puedan albergar alguna duda, que se lleguen a San Alejandro, por favor, y que vean estas obras y conversen con los estudiantes. Creo que ha sido una buena experiencia, incluso nos ha permitido experimentar, también salir de tanto tiempo sin hacer nada, porque a ver, en cuarentena podíamos pensar ideas, podíamos pensar cosas, hacer proyectos, pero como tal no teníamos la posibilidad de exponer la obra en algún lado. Y la Bienal ha sido como en medio ese en el cual puedes mostrar todo lo que has estado haciendo en la cuarentena, todo lo que has estado preparando. Y en sí ha sido eso, un medio para expresar todo eso que hemos tenido guardado por tanto tiempo. La exposición propone una mirada retrospectiva a la bicentenaria escuela y a la vez exhibe el talento de profesores y alumnos, señaló el curador principal Tony Piñera. Muestra cerca de 500 obras de todas las disciplinas. Participan más de un centenar de artistas y es válido resaltar que reconocidos creadores vinculados a esta academia se sumaron al proyecto. Y bueno, es un rejuego entre los dos elementos gráficos, que es nuestro lenguaje principal, que implica como dos roles, ¿no? En el que uno le da prioridad a la salud y el dinero. Entonces, a través del intercambio de colores, pues crea muchas preguntas al espectador. Y esta, que es una de las que más fotos se han hecho con ella, es una cruz roja, del cual se dispara o se extienden estos códigos QR que yo le incito a que descubran cuál es su contenido. Es muy sencillo. Como en cada edición bienalera, las aulas y los talleres vuelven a ser galerías y espacios para la creación. Porque siento que esta escuela tiene una historia, una historia magnífica de artistas que se han graduado, han entrado, personas que a lo mejor quedan en inconcluso. Tiene vida, es un organismo que respira, es algo que se manifiesta ante nosotros como algo más grande, porque en sí la institución no es el concreto que la forma, son las personas que trabajan día a día en ella, son las personas que se gradúan, son las personas que logran algo y así realzan también todo lo que tiene que ver con el concepto de institución en sí. Después de 4 años, inclusive por lo de la pandemia, sentí por primera vez la escuela viva, porque nunca se había hecho con esta dinámica una bienal en la escuela. O sea, por lo menos lo que me tocó vivir aquí a mí. Entonces, fue para mí un reto, porque todas las obras las hice en cuarentena. Entonces, tuve que recurrir a obras antiguas, tradicionales, y sobre todo manuales, hechas a mano, impresas con cuchara. Y hemos visto que cuánto amor le han puesto lo que están haciendo en esta bienal, que es
Una muestra de que Cuba sigue avanzando a pesar de los obstáculos, de las adversidades, con el talento, la inteligencia colectiva y todo el amor que profesamos los cubanos a la hora de la revolución y a todo lo que estamos haciendo. La exposición se concibe como una gran obra en proceso, donde ya cohabitan las acciones docentes con las artísticas, en este otro reino vital de la Bienal de La Habana. William Capote y Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Instituto Cubano de la Música dio a conocer que en la madrugada de hoy, 9 de diciembre, falleció una gran cantante norteamericana y amiga de Cuba. El mundo perdió una gran voz que se nos fue, la voz del corazón. Así se refieren a hablar de Denise Perrier. Denise Perrier participó en varios festivales Jazz Plaza, en escenarios como el Teatro América, Bellas Artes y Jazz Café. Amante de descargar en el Gato Tuerto, compartió escenarios con muchos músicos cubanos y siempre sorprendía a todos cuando bailaba emocionada con cada banda tras bambalinas. Trabajó mucho con el grupo Gala Mayor, dirigido por el percusionista y arreglista y realizador Alejandro Mayor, a quien al hablar de Denise dice: fue un orgullo acompañarla y tener oportunidad de asumir la realización de varios audiovisuales que pidió realizarle durante sus últimas visitas y que algunos han sido transmitidos por el canal Clave. Damos a sus familiares y amigos nuestras sentidas condolencias. Cambiamos de tema y como parte de la edición 42 del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, se presenta el documental Charo Guerra y Georgina Herrera, otra vez ante el espejo, escrito y dirigido por la cineasta cubana Rebeca Chávez. El audiovisual, producido por el ICAIC y Guajiro Films, aborda una parte íntima de la vida de Charo y Georgina, al mismo tiempo que evoca las vivencias que terminan en sus obras poéticas. Según informan los organizadores, el estreno de Charo Guerra y Georgina Herrera, otra vez ante el espejo, está programado para este sábado 11 de diciembre en el cine de 23 y 12 a las 4 de la tarde. Y así finaliza por hoy nuestro encuentro con las noticias culturales. Tenga un excelente día y hasta mañana. Muy buenas tardes también para ti, Sailí. Revisamos otros temas. La Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular sostuvo un encuentro este jueves con el Consejo Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, en el Capitolio Nacional, sede del órgano legislativo, donde expertos de derecho presentaron el proyecto de ley del Código de las Familias. El Poder Popular es la revolución. Al ofrecer las palabras de bienvenida, la integrante del Comité Central del Partido, vicepresidenta del Parlamento cubano y del Consejo de Estado, Ana María Mari Machado, señaló que el Poder Popular es la revolución misma y que trabaja en la implementación de todo lo acordado en la Constitución y en el 8º Congreso del Partido. El hashtag que utilizamos somos cubanos con derecho. Y en todas estas motivaciones que estamos haciendo, que se está trabajando, hacer este encuentro es una ocasión especial para rememorar todo lo que ha hecho la revolución por traernos hasta aquí, hasta acá. Llamaron a celebrar el centenario de la organización el próximo año, con un trabajo en colectivo coherente con la tradición e historia y con la capacidad de seguir formando las esencias que defienden. El éxito de este Consejo Nacional estará en la medida en que logremos ser coherentes con las prioridades que tenemos como organización, en la medida en que logremos ser coherentes con el diálogo profundo, sincero y sobre todo en la medida en que logremos problematizar las cuestiones que hoy tiene que ocuparle a la Federación Estudiantil. Este código multiplica el afecto y suma de derechos, aseguró el doctor Leonardo Pérez Gallardo al presentar el proyecto de ley del Código de las Familias, que se llevará a análisis y discusión en la próxima sesión del Parlamento cubano. Como líderes estudiantiles están abocados a ser protagonistas de la réplica que supone el conocimiento y el entendimiento del Código de las Familias, no solo dentro de la masa estudiantil universitaria, sino también en la sociedad, porque el Código rige la vida familiar de todos. Después de 2 años, la Federación Estudiantil Universitaria constituyó su consejo de manera presencial, donde también, como cada año, ratifica y renueva a sus miembros. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y este jueves, los participantes en el cuarto Seminario Internacional Diálogos en torno a los derechos humanos analizaron desde un enfoque plural y multidisciplinario los derechos y deberes en el ámbito familiar. En la jornada trascendió que el anteproyecto de Código de las Familias, en total coherencia con el texto constitucional y el carácter humanista del sistema social cubano, promueve el respeto y protección a los derechos de todas las personas. El Centro de Convenciones Enrique José Barona de la Universidad de La Habana fue sede del panel Miradas Multidisciplinarias a los Derechos y Deberes en el Ámbito Familiar. Reconocidos juristas, psicólogos e investigadores debatieron además sobre las buenas prácticas en la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Cuba. Los especialistas realizaron un análisis sobre los aportes del anteproyecto del Código de las Familias en la conformación de una política familiar en el país, las dinámicas demográficas, el cuidado de la primera infancia y los grupos vulnerables y el fortalecimiento de las capacidades de las familias en tránsito. El proyecto de Código de las Familias, como parte de su propia esencia, está legitimando y está desplegando todas las potencialidades que desde los derechos humanos tienen las personas a lo interno de la familia. Los participantes en el panel destacaron que la versión número 23 del anteproyecto responde a las necesidades de protección a las familias en sus más diversas expresiones, visibiliza a los sujetos de derecho y su responsabilidad. Este proyecto de Código de la Familia busca, pues como hemos dicho, multiplicar el afecto y sumar derechos. Y esa suma de derechos implica el reconocimiento de sujetos dentro del ámbito familiar que no han estado visibilizados, que han vivido en modo fantasmagórico. El reconocimiento de derechos de los adultos mayores, el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de discapacidad en el entorno familiar, el reconocimiento también y la potenciación de los derechos de los padres y madres afines, conocidos tradicionalmente como padrastros y madrastras. Hasta mañana, viernes 10 de diciembre, tendrá lugar la cuarta edición del evento, que promueve un acercamiento académico e investigativo al reconocimiento, promoción y protección de los derechos humanos en Cuba. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La UNESCO instó a los gobiernos a brindar una educación inclusiva y equitativa a todos los niños sin importar el origen, discapacidad o color de la piel. Que las personas con algún tipo de discapacidad puedan realizarse profesionalmente y aportar a la sociedad constituye un derecho humano básico. La siguiente historia nos muestra cómo Cuba constituye un ejemplo en un mundo marcado por las desigualdades sociales. Hace 2 años, Melody Gómez cruzaba su segundo año de la enseñanza media en una de las secundarias básicas de la Isla de la Juventud. Sorda de nacimiento, Melody recibió entonces el apoyo de sus profesores, intérpretes y compañeros de aula. Todos me ayudan a mí. Dailén es mi amiga. Hoy Melody cursa el primer año en la carrera de enseñanza especial en la prestigiosa Escuela Pedagógica Marta Machado Cuní de la Isla de la Juventud. Porque yo quiero ser profesora y enseñar a los niños con discapacidad igual que yo. Y ayudarlos a todos los niños en las clases. En este centro ha recibido también el apoyo de profesores, su inseparable intérprete y su amiga Dailén, quien la acompaña de segundo grado. La docencia aquí ciertamente requiere mayor consagración, pero no existe éxito sin ese esfuerzo cotidiano. La UNESCO ha instado a los gobiernos a brindar mayor prioridad a la inclusión de todos los jóvenes y adultos con independencia de sus diferencias, origen étnico, religión o actitudes. No se puede hablar de derechos humanos sin una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y donde la diversidad se convierta en fortaleza. Yo me llevo muy bien con todos mis compañeros. Algunos quieren aprender la lengua de señas. Melody enseña a sus compañeros el dactilema. Está consciente que el camino para convertirse en maestra de otros niños como ella recién comienza. Pero todos los retos difíciles requieren sacrificios y tiempo. Lograr lo que otros consideran imposible, un poco más. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como informamos, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó hoy la provincia de Las Tunas, donde conoció sobre las acciones que se ejecutan en el reparto El México de la circunscripción 13 del municipio capital. También recorrió un mercado agropecuario.
El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realizó una visita de trabajo a la provincia de Las Tunas, en la que se le informó sobre la estrategia de transformación del reparto en México, donde se ejecutan acciones en aras de mejorar la calidad de vida de sus pobladores. En esta comunidad, con más de 2.500 habitantes, se revitalizó el puente, se trabaja en el alcantarillado y la construcción de aceras, el alumbrado público, entre otras acciones que conoció el mandatario cubano en intercambio con los pobladores. Estuve directamente en las pesquisas con las comunidades, los estudiantes insertados en labores de proyectos de cátedras extensionistas de todas las comunidades que tenemos cerca y llevando la salud. Y aquí tiene la revolución, la seguridad de que los estudiantes cubanos, tuneros y estaremos dispuestos para ser dignos profesionales de la medicina en este país. En un segundo momento de su visita a la provincia, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó hasta el Mambí, mercado agropecuario que pertenece a una de las 34 MIPYMES de Las Tunas. En el mercado se interesó por la variedad de ofertas que se logran gracias al encadenamiento productivo con otros actores económicos del sector privado. Ya nosotros pasamos en el registro mercantil, estamos en ONA, pero sí todo ha ido de acuerdo a... ¿Y el trámite es muy engorroso? No. Dime la verdad. No. Sale rápido. Inicialmente tuvo su problemita por problemas de desconocimiento, esa cosa, pero ya eso va caminando. ¿Y otra gente que tú sepas que están en esos trámites van caminando? Todo lo que yo conozco va avanzando de acuerdo a lo que está. Hay que revisar para que no se nos traben los trámites, desde que se aprueba ya a que la gente pueda hacer efectiva su inscripción, la parte de la notaría. Pero no tiene sentido, estamos haciendo un esfuerzo tremendo por aprobar casos toda la semana y que después se trabe acá. Ya. No, nosotros, ¿qué pasa? Nosotros vamos a inaugurarnos ya como empresa, junto con la reinauguración oficial de mercado. Porque el mercado nosotros entramos, tuvimos que darle un proceso de remodelación, aún no está terminado. Díaz-Canel estuvo acompañado por el miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido, el doctor Roberto Morales Ojeda, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y el héroe de la República de Cuba, actual coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo, además de las autoridades políticas y gubernamentales del territorio. Desde Las Tunas, Yudier Gamboa y Yeleni Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y esto acontecía en Las Tunas, pero según nos confirma el periodista Wilmer Rodríguez, ya el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se encuentra en Jibara, Holguín, y está visitando el polo productivo Arroyo Seco. La principal limitación de este polo holguinero, según explicaron los campesinos al jefe de Estado, es el riego. Le informaron que hoy se buscan soluciones para atraer el agua de embalses cercanos. Díaz-Canel indicó apoyar para trasvasar el recurso hídrico e incrementar las producciones. A su regreso de las áreas de cultivo, Díaz-Canel detuvo su paso para dialogar con los pobladores de la comunidad campesina holguinera. Igual hizo con los pioneros, quienes lo esperaron al borde del camino para saludarlo. Más información de este recorrido del presidente de la República por Holguín en próximas emisiones. Así es, de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros regresamos mañana, por supuesto, a la 1 en punto. Muy buenas tardes. Wow.